Apocalipsis, capítulos 17 y 18, como ya habíamos dicho, hacen parte de esta nueva sección que estamos comenzando y la titulamos Condenación de Babilonia. Eso es lo que tienen en común los capítulos 17 y 18. Aún parte del 19 nos habla respecto de Babilonia. Sin embargo, pues estos dos capítulos abarcan con mucha puntualidad este tema, ¿no? Al igual que las copas de la ira, también habíamos dicho que esta sección abarca 2 capítulos, ¿sí? Y también habíamos dicho que la séptima copa es el anuncio o detonante para el juicio hacia Babilonia. Las copas de la ira pues están enfocadas a darle el justo pago a los seres humanos rebelados contra Dios, contra la humanidad no arrepentida. Entonces, hacia ellos es que en particular se dirige este juicio, ¿no? Pero el juicio hacia Babilonia, el juicio contra Babilonia, pues hace referencia al juicio contra el sistema religioso y comercial, ¿cierto? Controlado básicamente por el enemigo o patrocinado por el enemigo, como vamos a ver aquí en esta sección, ¿bien? Entonces vamos a considerar entonces estos capítulos, vamos a retomar, vamos entonces a mirar por qué el Señor trae juicio contra Babilonia. Y vemos en primer lugar que persiguió y mató a muchos santos, es decir, se metió con los santos del Señor. Y en segundo lugar, corrompió y engañó a los moradores de la tierra. Entonces, estas 2 razones son razones de peso para que el Señor condene y ejecute su juicio contra Babilonia. Bien, entonces, ¿cómo habíamos dicho que íbamos a dividir esta sección? En primer lugar, habíamos hablado de la descripción y la visión de esta mujer, de esta gran ramera, que es sinónimo de Babilonia. Y ya retomaremos a qué nos referíamos con Babilonia. Entonces, en primer lugar, división y descripción de la ramera. Bien, versículos 1 al versículo 6 del capítulo 17. En segundo lugar, explicación sobre la gran ramera, capítulos 17 del 7 al 18. En tercer lugar, hablamos de la destrucción de esta gran ramera, capítulo 18 del 1 al 8. En cuarto lugar, el lamento de los reyes por la destrucción de la gran ramera, capítulo 18 del 9 al 19. Y en quinto lugar, regocijo del cielo por la destrucción de la gran ramera, capítulos 18 del 20 al 24. Bien, entonces, ¿qué diferencia podemos también notar? Habíamos dicho que notábamos, lo habíamos leído. ¿Qué diferencia podemos identificar entre la Babilonia del capítulo 17 y la del capítulo 18? Bueno, en esencia es una misma, solo que en el 17 hace énfasis a su aspecto religioso y en el capítulo 18 hace referencia a su aspecto comercial, ¿sí? Como teniendo ese poderío económico e influenciando reyes y naciones. Entonces, en cuanto al énfasis, ya habíamos mencionado, hablamos de Babilonia en el aspecto religioso, capítulo 17, y Babilonia como imperio comercial, institución comercial, capítulo 18. Bien, entonces vamos a retomar la primera parte, que es la visión y la descripción de la gran ramera. Entonces vamos a leer desde el versículo 1. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome:
ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces ya entraremos con los detalles a partir del versículo 7. Hablaremos lo que significa cada cosa. Entonces en esta sección del versículo 1 al 6, vamos a mirar y vamos a enfocarnos en la descripción de esta mujer. Habla de una sentencia, como ustedes pueden darse cuenta. Ya se había anticipado su sentencia desde el capítulo 14, ¿recuerda? Ya Apocalipsis también, capítulo 16, versículo 19, estaba refiriéndose al juicio que el Señor iba a traer sobre Babilonia. Dice allí, la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Estamos entonces viendo ese juicio que ya el Señor le había dado pues a Babilonia. Ya había decretado ese juicio. Y bueno, luego nos habla de Babilonia, pero Babilonia, recordemos que Babilonia hace referencia en primer lugar en la Biblia a ese imperio e incluso a esa ciudad fundada prácticamente por un hombre llamado Nimrod en la Biblia, que vino a ser poderoso cazador delante del Señor y fue el primer poderoso en la tierra. Y Babilonia, pues de hecho, por lo que vemos en la Biblia, fue el primer imperio, fue el primer imperio que podemos ver establecido antes que estuviese Egipto, antes que estuviese Asiria, antes que estuviese Roma, estuvo este primer imperio. Entonces es significativo que Babilonia haya sido el primer imperio, pero no solamente un imperio militar, un imperio político, sino también incluso un imperio religioso. Muchos historiadores concuerdan que Babilonia es la cuna y es la fuente de toda idolatría y de todo paganismo, fuente de hechicería. De hecho, su mismo nombre comienza siendo significativo, viene de la raíz confusión, básicamente eso significa Babel. Entonces, ¿qué hace con los seres humanos? Los confunde, ¿no? Los confunde. Y por eso mencionamos a Babilonia. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que Babilonia para la época del Imperio Romano no tenía esa influencia y no tenía ese peso político ni como imperio. El centro del mundo en ese momento, por así decirlo, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba en esa época? Estamos hablando del año 100 después de Cristo. Roma como ciudad y como imperio. Es muy similar a Babilonia como ciudad y Babilonia como imperio. Roma, entonces, de la misma manera, podemos verla como imperio. Entonces, ¿por qué se describe a Babilonia, a la gran Babilonia, como gran ramera? ¿Y por qué gran? Por lo grande, lógicamente, y también por su poder. O sea, no se puede negar que tiene influencia, que tiene poder. Imagínense, para estarse codeando, para estar influyendo y teniendo esa relación con los reyes de la tierra y con muchos pueblos, porque está sentada sobre muchas aguas. Como veremos más adelante, las muchas aguas significan los muchos pueblos. Entonces, para tener esa influencia, pues no es mentira cuando dice la gran. Pero también gran en el sentido de maldad, en el sentido de iniquidad, y por eso es juzgada, por su gran maldad también. Por eso se habla de que es la gran ramera, la gran ramera. Bien, entonces, ¿por qué describimos a Babilonia como la gran ramera? Bueno, la ramera tiene que ver con esta mujer, ¿cierto?, viviendo en fornicación. Entonces habla de inmoralidad. Y en el Antiguo Testamento la fornicación, como ya habíamos visto en el capítulo 14, y hace 8 días habíamos tocado, es un símbolo frecuente de idolatría, de apostasía religiosa. Podemos notarlo en algunos capítulos en la Escritura. Solamente voy a repasar y voy a leer, pues, como
un vistazo rápido cada uno de esos pasajes. Jeremías capítulo 3 del 6 al 9 dice: durante el reinado del rey Josías, 3:6. Durante el reinado del rey Josías, el Señor me dijo: ¿has visto lo que ha hecho Israel la infiel? Se fue a todo monte alto y allí, bajo todo árbol frondoso, se prostituyó. Yo pensaba que después de hacer esto, ella volvería a mí, pero no lo hizo. Esto lo vio su hermana, la infiel Judá, y vio también que yo había repudiado al apóstata Israel y que le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido. No obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que también ella se prostituyó. Como Israel no tuvo ningún reparo en prostituirse, contaminó la tierra y cometió adulterio al adorar ídolos de piedra y de madera. Entonces, ¿está refiriéndose a qué? Se está refiriendo a la idolatría. ¿Y cómo la describe el Señor? Como adulterio, como fornicación, como infidelidad. Entonces, por eso nos habla en sentido espiritual de que Babilonia es una ramera, ¿cierto? Porque comete toda clase de inmoralidad. Y cuando hablamos de inmoralidad, aquí en sentido figurado, se refiere a idolatría, aunque también incluye inmoralidad física, ¿sí? Ezequiel capítulo 16 también nos habla de que Judá, se había corrompido, como esa mujer que en un principio el Señor la vio, la recogió, ¿cierto? Y esta mujer, cuando estuvo hermosa, cuando estuvo bella, entonces se prostituyó y se fue tras otros ídolos, tras otros reyes, tras otros reinos. Entonces el Señor está describiendo esto en sentido figurado o de manera metafórica, hablando de la infidelidad y la idolatría de Israel. Por ejemplo, en Ezequiel 16:30 dice: cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Entonces está Ezequiel 16:30 está hablando de esa infidelidad espiritual. Entonces se da cuenta por qué habla de Babilonia como ramera, porque está hablando de idolatría, porque está hablando de infidelidad, porque está hablando de perversión, está hablando, ¿cierto?, de todo este tipo de cosas que tienen que ver con la apostasía, con la religiosidad, pero la falsa religiosidad. Y también podemos ver muchos más pasajes. Por ejemplo, voy a citar Ezequiel capítulo 20, versículo 30, donde dice allí: di pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones. Habla de contaminación espiritual. En eso cayó esta gran Babilonia, o en esto consiste este misterio de la gran Babilonia. Oseas 4:15, que también Oseas, de hecho todo el libro como tal, habla de Israel como una mujer que se va tras otros amantes, es decir, cometiendo adulterio, fornicación, dejando a su marido. Estamos citando el 4:15, donde dice: si fornicáis tú, Israel, a lo menos no peque Judá, no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-aven, ni juréis, vive Jehová. También podemos considerar Oseas capítulo 5, versículo 3, dice: yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Oseas 6:10, en la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Y Oseas capítulo 9, versículo 1, no te alegres, Israel, no hagas fiesta como las naciones, porque te has prostituido, le has sido infiel a tu Dios. Prefiere la paga de prostituta que recibes en todos los trigales. Entonces se está refiriendo a Efraín como pueblo, y este pueblo que hizo se apartó del Señor. Entonces también habla de prostitución no solamente en cuanto al pueblo, sino en cuanto a las ciudades. Por ejemplo, Jerusalén también es tratada como una mujer ramera por su infidelidad al Señor. También Nínive
Eso lo encontramos en Nahum capítulo 3 del 4 al 5. Nahum capítulo 3 del 4 al 5. Estoy pasando un poco rápido por estos pasajes porque no me quiero detener allí, pero tampoco quería dejarlos pasar de largo porque nos ilustran lo que significa la fornicación y por qué se considera Babilonia como gran ramera. Bien, entonces también se refiere a Babilonia el profeta Jeremías específicamente. Este pasaje nos habla de Babilonia como una ramera y tiene mucha similitud esa descripción con algunas cosas que se están mencionando en Apocalipsis. Si notamos nosotros en Jeremías capítulo 51, Jeremías capítulo 51, versículo 13 dice, tú la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Está refiriéndose a Babilonia. Es una profecía, es un juicio contra Babilonia que el Señor le ha mostrado al profeta Jeremías. Se da cuenta que desde ya la antigüedad, ahí en el Antiguo Testamento sí se está refiriendo a Babilonia como esa ciudad sentada sobre muchas aguas. ¿Qué significan las muchas aguas? Muchos pueblos, ¿sí? Y también nos habla allí de que esta ciudad, dice, es rica. ¿Y cómo la describe Apocalipsis? Como una ciudad rica. ¿Cuál sería la diferencia de Jeremías 51 a Apocalipsis? Que en Jeremías se está refiriendo en primera instancia a Babilonia la antigua, es decir, esa ciudad que queda entre el Tigris y el Éufrates. Pero en Apocalipsis no se está refiriendo precisamente a Babilonia física, sino a una Babilonia espiritual. ¿Cuál es esa Babilonia espiritual? Bueno, la descripción más perfecta tanto para esa época como para nuestros días y a lo largo de la historia, después del Imperio Romano, pues encaja muy bien con Roma. Roma en primer lugar como imperio y Roma en segundo lugar como institución religiosa. Es que es increíble, yo compartí con ustedes pues unas diapositivas de la comparación entre Apocalipsis 17 y 18 con lo que la institución religiosa católica romana ha hecho a lo largo de su historia y que ellos mismos no pueden negar. Ellos mismos no pueden negar todas esas abominaciones que se han venido cometiendo y que aún de una u otra forma cometen. Hablamos de inmoralidad espiritual, pero también inmoralidad física, porque me estoy adelantando un poquito, pero dése cuenta hoy en día tantos escándalos por casos de pederastia, por casos de abuso sexual, violaciones, abortos, todas esas cosas que han ocurrido y que no se han podido ya más mantener en oculto. ¿Se imagina si eso es ahorita que la gente pues ya como que no es tan supersticiosa? ¿Se imagina en los años de la Edad Media cómo sería el abuso? ¿Cómo sería cuando a Roma nadie le decía nada? Nadie se podía oponer ni podía refutar lo que dijese el Papa, lo que dijese la institución. Entonces, si nosotros miramos una comparación entre Apocalipsis 17 y 18 y Roma como imperio y Roma como religión, pues vemos que las similitudes son bastantes. Ahora, si no es el imperio romano, si no es Roma como religión, entonces ¿qué otra institución tiene esa influencia o ha tenido esa influencia durante tantos siglos? ¿Qué otra institución religiosa ha tenido esa cobertura sobre los pueblos? ¿Qué otra? ¿Cierto? Sino Babilonia. ¿Bien? Políticamente. Sí, señor. Por eso habla de Babilonia en asociación con los reyes. Asociación con los reyes en la Edad Media. E incluso después, cómo influyó sobre muchos gobernantes, sobre muchos emperadores, sobre muchas monarquías, sobre muchos pueblos. Desató guerras. Llevó a Europa a una guerra a principios del
del segundo milenio, es decir, del año 1000 en adelante, llevó a Europa una guerra con la excusa de cristianizar el mundo musulmán o los territorios conquistados por los musulmanes en lo que se conoció como las cruzadas. Pero eso no fue sino una excusa, fue más derramamiento de sangre, y lo que tenía quizás estas cruzadas como propósito era obligar a la gente, así como ocurrió en América Latina, como llegó Roma básicamente a imponerle a los nativos e imponer pues la religión. Eso no fue si querían, no, se volvió una imposición, ¿cierto? Todo lo que pasó sin mencionar la Inquisición, me estoy adelantando a muchos hechos, pero esto es como a manera de introducción para lo que veremos más adelante. ¿Listo? Entonces, ahora, mencionábamos que esta Babilonia no es el mismo imperio antiguo, pero sí se relaciona espiritualmente. ¿Por qué? Porque allí fue la cuna de la rebelión contra Dios. Allí fue la cuna del paganismo, de la hechicería. Entonces, por eso tanta similitud con Roma como imperio, repito, y Roma como organización religiosa. Bien. Entonces, Babilonia es, vuelvo y digo, un imperio, es un sistema político, es un sistema religioso, es un sistema comercial. Todo eso abarca Roma. Todo eso abarca Roma. Bien. Entonces, en este orden de ideas, y como ya habíamos visto nosotros en el capítulo 14, pues vamos a ver entonces el desarrollo de esta visión. Habla que está sobre muchas aguas. ¿Qué significan las muchas aguas? En nuestro pasaje central de Apocalipsis 17:15, que es donde estamos, el Señor le revela a Juan a través de su ángel. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Bien, entonces eso es lo que significan las muchas aguas. Ahora vamos a ver un contraste. El contraste entre esta malvada mujer con la ciudad de Jerusalén y con el pueblo de Dios. Entonces, en este punto hacemos una diferencia respecto a que esta gran ramera o gran Babilonia, que están representados por una mujer, ¿cierto?, también están en contraste con la esposa del Cordero. ¿Cuál es la esposa del Cordero? El pueblo de Dios, pero también se refiere a la Nueva Jerusalén, ¿sí ve? Entonces podemos notar todos estos aspectos, todos estos detalles en contraste, ¿cierto? Esta malvada mujer con la Nueva Jerusalén y con la esposa del Cordero. Eso lo encontramos en Apocalipsis 19 del 7 al 8. Dice: y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Eso es lo que encontramos en Apocalipsis 19. ¿Sí ve el contraste marcado? El Señor entonces revela el verdadero pueblo de Dios y lo contrasta con el que estamos viendo en este momento, este sistema apóstata, esta organización apóstata. Vamos a pasar al versículo 2. Versículo 2. Entonces, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Dice que han fornicado los reyes de la tierra. Eso ya habíamos hablado un poco de ello. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. A todas las naciones, no está excluyendo. No solamente su influencia es en donde predomina como organización religiosa, sino incluso ha ido a muchas más naciones. Apocalipsis 18:3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación,
y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Dice en el versículo 9 del capítulo 18, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Entonces es un hecho que esta ciudad, que este imperio, que esta institución ha fornicado con los reyes de la tierra. ¿A qué se refiere con fornicación? Pues en el caso de los reyes hablamos de que ellos le ofrecen a esta mujer honor, le ofrecen dinero, le ofrecen lujos, le ofrecen un puesto, pues como ya dijimos, honorable en medio de las naciones. ¿A cambio de qué? A cambio de que esta mujer les profiera supuestamente bendiciones, les profiera, no, el dinero es el que le dan, ¿sí? El dinero es el que le dan, pero ella a cambio ¿qué da? Ella a cambio da como un bienestar espiritual supuestamente. Otorga beneficios espirituales, otorga beneficios religiosos, es decir, le otorga a los hombres como una aspirina a su conciencia, al cáncer que tienen en su conciencia, ¿sí? Tratar de ofrecerles religión para que las personas se sientan algo tranquilas. ¿Sí me explico? Es decir, le dan dinero a esta mujer, le dan poder, le dan muchos privilegios con tal de que esta mujer supuestamente les confiera beneficios espirituales. Y pues de esta manera les está ofreciendo una religión. Recordemos que el ser humano por naturaleza es religioso. Eso incluye a los reyes de la tierra. Entonces ellos, como para poder llenar ese vacío religioso, lo llenan, ¿cierto? Porque esta mujer les ofrece religión, les ofrece favores espirituales, supuestamente. ¿Se da cuenta? Entonces, en eso consiste la fornicación espiritual acá. Claro, ¿qué hace hablemoslo en términos literales, ¿cierto? ¿Qué hace una mujer ramera? ¿Cierto? Ella ofrece su cuerpo a cambio de que le den algo. ¿Y qué hace esa institución? Ofrece sus servicios a cambio de que le den algo. A cambio de que le den algo. Eso contrasta, dicho sea de paso, con el Evangelio. El Evangelio se ofrece gratuitamente. Claro, nosotros como iglesia, como congregación debemos estar agradecidos con los siervos de Dios y damos, pero no por manipulación. Es decir, si usted no da, no lo bendecimos. No. O sea, tenemos que seguir dando la palabra. Aquí no podemos hacer excepción de quién da y quién no da. Pero muchas iglesias evangélicas también han caído en lo mismo, en que dan bendiciones u ofrecen prosperidad a cambio de que les den. O sea, que se están comportando muy similar a como lo hace esta mujer. Muy diferente a lo que hizo el Señor. ¿A quiénes fue el Señor? A los más desamparados. Fue a los leprosos. Fue a las mujeres rameras precisamente. El Señor, o sea, fue a ¿qué? A predicarles el Evangelio. ¿Se acuerda el llamamiento de Mateo que ya hemos visto? Entonces yo quería hacer ese contraste entre lo que hace esta institución religiosa, ¿sí? En que lo que hace esta institución religiosa. Si ustedes no me dan, nosotros no les damos privilegios espirituales, por así decirlo. Entonces está claro por qué se refiere a Babilonia como ramera, porque ella ofrece sus servicios a cambio de que le den algo, ¿sí? Entonces por eso estamos viendo a esta ciudad como es, ¿no? Y pues como ya dijimos, tiene también mucho dominio, mucha influencia sobre los reyes de las naciones. Y eso no es de ahorita, eso ha sido por muchos siglos. Bien, y también tiene influencia, Apocalipsis 17, versículo 2, dice que con ella han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿A qué se refiere la embriaguez? La embriaguez se refiere a no estar sobrio. ¿Qué es lo contrario a sobrio? Ebrio. ¿Qué significa ebriedad? Es no estar en sus cabales. No estar en sus cabales. La gente cuando está ebria dice y hace cosas que no las está diciendo con sensatez. ¿Qué está haciendo esta mujer?
está embriagando a los, es decir, les está quitando el sano juicio, les está sacando de la cordura, les está sacando, ¿cierto?, de lo que debería ser lo correcto. Por eso habla de vino. ¿Por qué? Porque está embriagando, porque está entonteciendo, ¿sí?, a las personas para que hagan cosas insensatas. Tan insensatas, por ejemplo, como cargar un ídolo, ¿cierto?, y darle la vuelta por una ciudad y creer que eso es un favor que se le está haciendo a Dios. Si nosotros miramos todo eso desde la perspectiva de la Escritura, eso es insensatez. Entonces también vemos por qué se refiere a embriagarlas, embriagar a los reyes y embriagar a las naciones. Las está entonteciendo, las está sacando de sus cabales. Bien, seguimos. La mujer y la bestia escarlata. La mujer y la bestia escarlata. Entonces, vamos a leer el versículo 3. Versículo 3 dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Esta mujer cuál es? Babilonia, la gran Babilonia, la gran ramera. ¿Y con quién se está relacionando? Bueno, ¿qué otro imperio en ese momento, cuando Juan vio esa visión, tenía el dominio del mundo occidental, por lo menos, o sea, del mundo civilizado, por así decirlo, en ese entonces? Pues ¿qué otra nación sino Roma? ¿Qué otro imperio sino Roma? ¿Qué otro poderío militar, político y económico sino Roma? O sea, inequívocamente se está refiriendo en primer lugar a Roma en ese entonces. ¿Pero acaso Roma se extinguió? Porque nosotros en nuestros libros de historia o nos han enseñado que el imperio romano cae por allá después del siglo V, o sea, en los años 400 en adelante, no recuerdo, 476, no recuerdo exactamente, cae el imperio romano de Occidente. Recuerde que Roma, repasando un poquito de historia, Roma se dividió en 2 partes: el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente. El de Oriente tenía como capital Constantinopla o Bizancio, por de ahí el imperio bizantino, y cayó casi que 1000 años después bajo los turcos otomanos. Pero así se dividió el imperio. ¿Y qué pasó en Occidente? Pues cayó como imperio, pero antes de eso ya había existido una fusión entre la iglesia y el Estado. Es decir, llegó un momento en que un emperador, creo que es Constantino, dijo: ya no vamos a perseguir más a los cristianos, yo declaro que el imperio romano ahora es cristiano. Y entonces los cristianos dejaron de ser perseguidos y antes se volvieron fue perseguidores. Es decir, se fusionó la iglesia con el Estado. No puedo decir que todos los cristianos se fusionaron, pero sí, prácticamente muchos de los que recibieron la verdad, pues prácticamente se volvió una mezcla. Y ahí fue cuando surgió Roma como religión. Roma como religión surgió a partir de ese momento y se fue deteriorando hasta lo que se pudo constatar en la Edad Media. Entonces, dése cuenta que esta mujer pues tiene y ha tenido, y aún pues vemos que al final de los tiempos también hasta cierto punto tendrá influencia, tendrá dominio. Pero aquí en el versículo 3 vemos que ella no se sostiene solita. Como las dictaduras. ¿Quién sostiene a los dictadores? Pues las fuerzas militares. Entonces, de la misma manera, esta organización también cuenta con un apoyo. El apoyo nada más y nada menos que de Satanás. Versículo 3. Me llevó en el espíritu al desierto, y una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta visión es muy similar a la que vimos en Apocalipsis, capítulo
Capítulo 12, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida... versículo 3, Apocalipsis 12:3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y en Apocalipsis 13:1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces, sea como sea, capítulo 12 habla inequívocamente de Satanás, y en el capítulo 13 habla de ese hombre de pecado anticristo que también va a generar en torno a él un culto para que se adore como si fuese Dios. Entonces estamos viendo que esta mujer trabaja en conjunto con este hombre de pecado, con este anticristo, y podemos notarlo en este versículo 3, ¿sí? Y claro, como es ramera, pues ofrece sus servicios con tal de que también reciba de pues las riquezas y la influencia de este hombre y prácticamente los demás reyes que están sujetos a este anticristo. Entonces, prácticamente Babilonia está asociada con el enemigo, está asociada con el malvado, y este sistema entonces trabaja con el respaldo de Satanás. ¿Es atrevido lo que estoy diciendo? Pues lo estamos leyendo en la misma escritura, lo estamos viendo en la misma escritura. Entonces, cuando habla de nombre blasfemo, ¿a qué se refiere ese nombre blasfemo? Ese nombre blasfemo se refiere a que se hace a sí mismo Dios. Eso es blasfemia. Como cuando el emperador de Roma dijo que él era un Dios y que debía ser adorado como Dios. Los papas católicos han dicho algo similar. Bueno, ellos han afirmado ser los vicarios de Cristo, es decir, los representantes de Cristo. Ya hemos dicho que es el Espíritu de Dios a quien el Señor envió para que realmente sea el que esté en medio de la iglesia. Entonces es un asunto bastante delicado, ¿no? Podemos notar entonces que el nombre blasfemo se refiere a que se hace pasar, ¿cierto? Se deifica a sí misma. Esta bestia se deifica a sí misma, o sea, se hace reconocer como Dios. ¿Esto está muy lejos de la realidad? ¿Que un hombre se dé a conocer como Dios? No estamos lejos de la realidad. Hoy en día, los medios de comunicación, la cultura, nos hace ver a las estrellas de cine, del deporte, de la música, como si fuesen dioses. Incluso los líderes mundiales, los presidentes. Ustedes saben que el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, es un hombre que promociona su imagen ante su pueblo, de tal manera que lo vean como una persona de bien. ¿Y qué decir del presidente de Rusia? Y en fin, de muchos presidentes que forman en torno a ellos una imagen de tal manera que parece que se tratasen como dioses. Lo mismo hoy en día las películas, todas esas películas que salen de superhéroes y todas esas cosas promocionan la deificación a estas figuras o a estas personalidades imaginarias. Les confieren poderes, les confieren muchas cosas. Es decir, ya el mundo, ya el espíritu del anticristo está actuando en el mundo de tal manera que cuando aparezca este hombre lo acepten más. ¿Por qué? Porque ya los han venido trabajando. ¿Cómo los han venido trabajando? A través de los líderes mundiales, a través de las comunicaciones, el internet, redes sociales, televisión, bueno, todos los medios, la publicidad que está haciendo que las personas estén concibiendo pues todas estas mentiras. Entonces dése cuenta que hay una alianza con el diablo, ¿cierto? Y esta institución trabajando a la par, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora del vestuario y la apariencia de la mujer. Alguien dirá, pero estamos siendo muy duros, muy crueles. Bueno, vamos a hablar cómo se viste esta mujer. Los 10 cuernos que...
Bueno, en cuanto a los 10 cuernos, más adelante hablaremos de la interpretación. La primera parte es la visión y la apariencia de esta mujer y de esta bestia. Y ya veremos más adelante lo que significa cada cosa. ¿Qué es lo que el ángel está explicando más adelante al apóstol Juan? Versículos 4 al versículo 5. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Cómo estaba esta bestia? En el versículo 3 dice una bestia de color escarlata. Escarlata, en el versículo 3. Me refiero a la bestia, ¿sí? ¿Por qué hablo del? Me devolví un poquito porque olvidé decir que esta bestia está de color escarlata, o sea, un rojo similar al de el dragón de el capítulo 12. Entonces el rojo, sí, puede hacer referencia a la realeza, pero cuando dice que la bestia es escarlata, está hablando prácticamente de Satanás como tal. El rojo no estoy generalizando que el rojo siempre signifique eso, no, pero el rojo, ¿cierto? Ahí, en ese caso en particular, puede estar refiriéndose a que esta bestia está auspiciada por el mismo diablo. Y en el versículo 4 al versículo 5, ahora sí vamos a hablar del atavío de la mujer. Esta mujer está vestida de púrpura y escarlata. Los colores púrpura y escarlata son característicos de la realeza, son característicos de la monarquía, son característicos de los reyes. Yo no estoy diciendo que entonces todas las monarquías son malas, no me refiero a eso, sino que esta mujer está vestida como se visten los reyes, púrpura y escarlata. O sea que es una mujer que gobierna, que tiene influencia de una u otra forma. Esta mujer tiene influencia. Dice que está adornada de oro, piedras preciosas y de perlas. Entonces, además de eso, pues manifiesta sus riquezas. Además de ser como una reina, supuestamente, también exhibe sus riquezas. Y dice que tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Entonces, habla de ese cáliz. Y el cáliz, aquí se refiere a una copa. ¿Y la copa cómo es? De oro. Nosotros hemos visto en la Biblia que el oro es símbolo de la divinidad. ¿Qué implica que esta mujer tenga oro y tenga un cáliz de oro? Pues que esta mujer quiere hacerse pasar también por Dios. Es decir, querer identificarse con las cosas de Dios. Querer identificarse con las cosas de Dios. Y es lo que estamos notando acá, ¿sí? Pero dése cuenta que dentro de ese cáliz hay algo completamente distinto a lo que uno creería que hay. Porque pues si es tan bonito, si eso es tan bonito, ¿cierto? ¿Qué habrá por dentro? Pues por dentro nada que tenga relación. Inmundicia, fornicación, abominación, eso es lo que tiene por dentro. Entonces, recordemos que históricamente cuando Juan escribe esto, Dios le está mostrando esto, ¿cuál es el imperio que reina? Está reinando Roma. ¿Y Roma por qué se caracterizó? Por ser una ciudad rica. Y si hay riquezas, producto de todas sus conquistas y de sus logros, sus hazañas y sus impuestos, los que impone a los pueblos conquistados, pues tiene muchas riquezas. Y al haber mucha riqueza, también hay corrupción, también hay perdición, también hay excesos, también hay inmoralidad. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que históricamente Roma era una ciudad de riqueza, de excesos, de corrupción. A Roma, ¿cierto? Roma se destruyó a sí misma. No fueron tanto los invasores. Roma a sí misma se destruyó. ¿Por qué? Porque sus propios lujos, su propia comodidad, su propia corrupción la debilitó. Y solamente los conquistadores vinieron, los invasores solamente vinieron a evidenciar que eso estaba pasando, al poderlos
conquistar. Entonces Roma asimismo se destruyó. Esta mujer tiene mucha similitud con el imperio de Roma en aquel entonces, una ciudad dada a los excesos. De hecho, las novelas, las series, las películas que tienen que ver con Roma muchas veces muestran la maldad del emperador para abajo. Muchas cosas terribles, muchas cosas malas, ¿sí? Alguien dirá, bueno, ¿y el derecho romano y todo lo que implica pues el derecho que se utiliza actualmente? Bueno, pues no estoy diciendo que desechemos todo lo que es Roma, porque comenzaríamos a desechar nuestro idioma, el español. Tendríamos que ignorar el desarrollo del acueducto y todas las cosas que ellos de una u otra forma aportaron a la civilización. Pero no me refiero a Roma en cuanto al progreso tecnológico, me refiero a Roma como su deterioro moral y su deterioro espiritual. ¿Sí me hago entender? Roma como su deterioro moral, su deterioro espiritual. A eso me refiero. Entonces, similitud con Roma, ¿sí? Dice John MacArthur en un comentario a estos versículos: las prostitutas acostumbraban a ataviarse con ropas finas y joyas preciosas para atraer a sus víctimas. La ramera religiosa que es Babilonia hace lo mismo y se adorna para deslumbrar a las naciones y mantenerlas en sus garras. Es decir, la gran Babilonia no se muestra como es, sino que se pone vestidos de lujo, se maquilla, se embellece. ¿Para qué? Para mostrar una apariencia piadosa, para mostrar que está ofreciendo algo que vale la pena. Entonces por eso se viste como se viste. ¿Qué hace una ramera? Pues cómo seduce, como dice ahí, a sus víctimas, pues vistiéndose de manera sensual, de manera atractiva, de tal manera que los hombres vayan tras ella. Y eso es lo que hace la religión. La religión se viste de apariencia noble, de apariencia bella. Pero, ¿qué hay detrás de todo ello? Engaño. Detrás de todo, aún si se utiliza la moralidad en un principio, porque, por ejemplo, hay una religión donde los hombres y las mujeres se visten recatadamente, donde hablan con decencia, no se les escucha groserías, donde son muy organizados, donde son muy diligentes. Sin embargo, ¿qué están predicando? Un evangelio falso. Entonces, ¿cómo se están vistiendo? Se están vistiendo con una apariencia que no corresponde a su carácter, con tal de que las personas caigan, con tal de que las personas se rindan, ¿cierto?, ante esta religión. Entonces no se nos haga raro que la religión se aparezca como buena, que la religión se aparezca como pura, piadosa. El Señor habla, dice, en una de las cartas del apóstol Pablo, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esta. No es de extrañar, porque el Señor en Mateo capítulo 23, ¿qué le dice a los fariseos y a los escribas? Sepulcros blanqueados, porque por fuera, ¿cierto?, pues se ve algo bonito, pero ¿qué hay por dentro? Huesos e inmundicia. Huesos e inmundicia. Esa es la condición, ¿cierto? Esa es la condición, la podredumbre, como cuando un cadáver es preparado para un ataúd, ¿cierto? ¿Qué hacen? Lo maquillan, lo rellenan, lo visten, ¿cierto? Pero ¿qué hay por dentro? Por dentro no hay vida, por dentro hay muerte, solo apariencia. Y eso es lo que está ocurriendo, pues, con esta mujer. Me sorprende, por ahí en algún momento yo vi como una noticia, bueno, en algún momento vi que en algunos lugares hay mujeres, ¿cierto? Que pues que no tengo nada en contra de esto, pero hay mujeres que para aparentar ser el estereotipo que la cultura y los hombres quieren, se ponen maquillaje y incluso hasta se rellenan de tal manera que cuando quedan maquilladas, pues quedan pues aparentemente vistosas. Pero ¿cuál es la realidad? Muestran las dos escenas, antes del maquillaje, después del maquillaje, y más que maquillaje, se rellenan, hacen una transformación impresionante. ¿Y qué revelan? Algo que en realidad no son, algo
La realidad se le da el otro día cuando se levantan. Bueno, pero no estamos, o sea, no estoy hablando en la cuestión física, ¿cierto? Dios a todos nos hizo a su imagen y semejanza, y el Señor ha puesto en todos nosotros la semejanza, aunque el ser humano por el pecado, ¿cierto?, haya dañado el propósito de Dios, o se haya dañado el propósito de Dios. A lo que me refiero es que esta mujer está aparentando algo que no es, como las prostitutas lo hacen para atraer a sus víctimas. Por eso no es de extrañar que la religión venga con una apariencia buena, noble, sencilla, sensata, pero en realidad por dentro, ¿qué hay? Como dijo el Señor, por fuera se muestran bien, pero por dentro hay huesos y hay inmundicia. Cuando habla del cáliz, ahí se refiere a la copa, y un pasaje que ya había citado muy cerquita ahorita, que es Jeremías capítulo 51, versículo 7, dice: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra de su vino, bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto, las naciones. Entonces, ¿por qué copa de oro? Volvemos a hablar de la apariencia. La apariencia es buena, una copa de oro, pues si nosotros tuviéramos aquí una copa de oro, llamaría mucho la atención, bastante, y algunos hasta tratarían de echársela y llevársela. Pues la copa es atractiva, sinónimo de belleza, de riqueza, pero ¿qué hay por dentro de esa copa? Sí hay inmundicia, es lo que estamos viendo ahí. La copa es preciosa por fuera, pero el contenido es corrupción, y esa es la apariencia de la religión, en contraste con lo que más al fondo hay. Esa es la apariencia de la religión, en contraste con lo que realmente es. Ahora, la palabra abominaciones, cuando vemos aquí la palabra abominaciones, la palabra que vemos ahí en el versículo 4, sí señor, versículo 4, dice que tiene un cáliz, una copa de oro, dice pero que está llena de abominaciones. La palabra abominaciones también se utiliza en la traducción griega del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta, y se refería a esa palabra, o se utilizaba para el culto idolátrico y las contaminaciones, tanto en sentido ceremonial como moral. ¿Por qué la idolatría está relacionada también con la inmoralidad, con la fornicación? Pues porque de esa manera atraían a sus adeptos. Eso fue lo que ocurrió en Moab. Creo que es Números capítulo 25, cuando Balaam instigó a que las mujeres moabitas invitaran a los hijos de Israel a sus sacrificios, y de paso que los invitaban, fornicaban con ellos. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban atrayéndolos. O sea, la idolatría que involucra inmoralidad. Por ejemplo, lo que estamos viendo en la ciudad de Corinto. Corinto en aquel entonces era el centro de adoración a la diosa Venus, y por ser la diosa Venus pues tenía que ver mucho con inmoralidad, y en cuyo templo habían como 1000 prostitutas, porque ese era el culto idolátrico. Pues claro, ¿cómo no iban a ir si es que se les estaba ofreciendo gusto a la carne? Pues si ve que la idolatría, ¿cómo atraían a las personas? A través de la inmoralidad. Por eso no es de extrañar que la idolatría esté relacionada con la inmoralidad, ¿sí? Entonces, la abominación por consiguiente, ¿en qué consiste? Idolatría y consecuente inmoralidad. Idolatría y consecuente inmoralidad. Entonces, no es de extrañar que la institución de Roma como religión, pues, se oiga de tantos escándalos de tipo moral, de tipo sexual, como ya dijimos al principio. ¿Por qué? Porque al haber idolatría, ¿qué hay por consiguiente? También hay inmoralidad. Yo no estoy hablando cuestiones ajenas a la realidad, es lo que se está viendo. Alguien dirá, no, pero en los grupos evangélicos también han habido casos. Bueno, es cierto, pero estamos hablando de esta mujer como la madre de toda la ramera. Es decir, no estoy negando que también
en algunas iglesias supuestamente cristianas ocurran esas cosas, ¿sí? Ha ocurrido, no lo podemos negar. O sea, también hay rameras, ¿cierto? Dentro de lo que denominaríamos como el mundo, como el sector evangélico. No por el hecho de que tengamos una Biblia automáticamente tenemos la sana doctrina, no, porque recordemos que Satanás le citaba al Señor versículos bíblicos, se los citó fuera de contexto. Entonces no es de extrañar que muchas religiones engañen, ¿cierto?, con el pretexto de que están leyendo la Biblia. Entonces no es solamente el que la escritura esté, sino que el Señor nos la enseñe. Y que filtremos todo como los cristianos de Berea, que filtraban todo lo que decía Pablo. Ellos miraban a ver si era o no era. Entonces, sí, solo que esta institución como tal es la madre, es decir, las demás le aprendieron a ella. A eso se refiere lo que ya vamos a ver con su título. A eso se refiere lo que ya vamos a ver con su título. Entonces, ¿la abominación en qué consiste? Idolatría e inmoralidad. En sentido espiritual, como estamos viendo acá. Cuando dice la madre de las rameras, pues recuerde que de Babilonia vinieron todas las religiones paganas. Entonces, de ella procedieron las demás religiones paganas. Puede referirse a Roma como una institución religiosa pues bastante grande y lo bastante experimentada en maldad, como para enseñar a otras pequeñas a hacer lo mismo. Como vemos en el Antiguo Testamento, que Israel en el norte, Israel en el sur, la una le enseñaba a la otra a hacer maldad. Entonces, ¿qué está haciendo esta mujer? Le está enseñando a hacer maldad a las demás rameras, es decir, aquellas que se cubren de religión, aquellas instituciones que también se visten de apariencia, pero que realmente hay inmoralidad, hay maldad, ¿sí? Hay adulterio, fornicación. Entonces, en sentido espiritual es cierto, es cierto. Que tenía calle llena de inmundicia, de abominación y fornicación. Idolatría e inmoralidad. A nivel espiritual, es decir, idolatría, y a nivel físico también inmoralidad, porque todo eso desemboca en la inmoralidad. Es producto entonces de la idolatría. La inmoralidad es producto de la idolatría. Lo comprobamos ya para terminar. Romanos capítulo 1 dice que cuando los hombres no le dan gloria a Dios, terminan adorando a las criaturas. ¿Y cuál es el producto de eso? La inmoralidad, la perversión. Porque no solamente estamos hablando de abuso, estamos hablando de homosexualidad. En todo eso desemboca la idolatría. Dice Romanos 1:23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y de ahí para allá nos menciona lo que sucede. Viene la inmundicia, viene la homosexualidad, viene el lesbianismo, todas esas cosas. Pero ¿dónde comenzaron? Con la idolatría. Entonces lo dejamos aquí y ya para concretar entonces veamos que Babilonia es un título espiritual aplicado muy probablemente, las evidencias apuntan a Roma en primer lugar como imperio y en segundo lugar a Roma como institución religiosa. Esta mujer se identifica como ramera, ¿por qué? Porque está ofreciendo sus servicios a cambio de beneficios materiales y honor. Bien. Y también vemos que esta mujer se viste como se viste, ¿para qué? Para atraer a las masas, para atraer a los pueblos, para atraer a los reyes, de tal manera que pues ellos vayan a ella. Y ha engañado a muchos, no es con uno, son con varios reyes. Entonces es por eso. Y en resumidas cuentas, lo que podemos ver
y lo que hemos visto hasta ahora de la gran ramera. Bien, entonces vamos a orar, vamos a participar de la cena.